Muy buenas noches, mi nombre es Rosibel Claro Guzmán, cursante de la carrera de Administración y Desarrollo Empresarial en la sede de La Esperanza Intibucá. Uno de los temas importantes que ha marcado la historia de nuestro país es la huelga bananera de 1954. Y por ser un tema tan emblemático, estaré hablando de los puntos más importantes en el desarrollo de esta presentación. Es uno de los hechos más simbólicos que marcó en gran medida en la historia de Honduras en el siglo XX. Este ha sido la huelga bananera. En este acontecimiento, los obreros de la compañía bananera alzaron su voz en busca de sus derechos laborales, que no se les concedían, habiendo asimismo una explotación por parte de sus superiores. En el desarrollo de esta presentación daré a conocer los antecedentes que son la antesala de lo ocurrido en esta fecha, como también el surgimiento de la movilización obrera y los motivos que provocaron este hecho, peticiones realizadas, ventajas y consecuencias obtenidas, al igual que las respectivas conclusiones de este evento, dado por el movimiento obrero. Los primeros cultivos de banano se hicieron en Honduras por personas aisladas e independientes en islas de la bahía. Ahí se presentaron algunos compradores norteamericanos y llevaron la fruta a Estados Unidos. Algunos de los compradores tuvieron la audaz idea de cultivar ellos mismos la fruta para no depender totalmente de los productores locales. Es ahí donde se fundan en Honduras grandes empresas como la United Fruit Company, y la cual expande sus operaciones en el país, y Standard Fruit Company, hoy Dole Fruit Company, comienzan a exportar banano desde La Ceiba. La huelga, dada en mayo de 1954, fue un movimiento obrero llevado a cabo durante más de 69 días, periodo en el que se exigieron mejoras en las condiciones de los trabajadores, ya que muchas de las instalaciones de las plantaciones no estaban en condiciones para que los trabajadores pudieran ejercer su labor de manera adecuada, como las jornadas de trabajo largas y pesadas, falta de agua potable y luz eléctrica en varias viviendas, y pagas debajo de salario mínimo. Muchos de los trabajadores eran tratados como mano de obra barata y reemplazable. En el caso de los enclaves bananeros, en Honduras se puede contabilizar para 1953 alrededor de 35,000 trabajadores en las plantaciones bananeras. Antes de la huelga, que durara más de 69 días, en 1954, los obreros ya habían realizado otras protestas, pero no eran escuchados, debido a que el gobierno estaba del lado de las grandes empresas multinacionales, y que al final terminaban riéndose y regresando a sus puestos de trabajo sin respuesta alguna. Una de ellas son: desde 1916, en la Cuyomo Fruit Company hubo una huelga de trabajadores que brilló por el silencio de la prensa de la época. En agosto de 1920, en la Baccaro Bros, los trabajadores se declararon en huelga reclamando mejoras salariales. El gobierno declaró el estado de sitio en la zona. Para septiembre, los trabajadores se reincorporaron a sus labores. En 1925 hay una huelga en las plantaciones de caña de la Cuyomo, contando con el apoyo de los trabajadores de las otras compañías bananeras. Para 1930, en La Ceiba estalla una huelga que exigía mejoras en las condiciones de trabajo. Como en otras ocasiones, el gobierno declara el estado de sitio y reprime a los trabajadores. En 1944 hay una gran manifestación en San Pedro Sula, la cual es tremendamente reprimida hasta convertirse en una masacre. La protesta estaba encaminada a denunciar los excesos de la dictadura, exigiendo libertades democráticas. Durante la dictadura, liberales y comunistas eran asesinados y exiliados. La represión fue la antesala para que la huelga del 54
estallara con la magnitud en la que aconteció. Sumando a las malas condiciones laborales de los empleados y la falta de derechos que carecían, se suman hechos trascendentales para que se dé inicio a la gran huelga obrera. En esta época, los dos puertos que más exportaban banano eran el puerto de Tela y el de Puerto Cortés. La chispa de la huelga fue un conflicto laboral surgido a mediados de abril en el muelle de Tela. Los empleados durante Semana Santa tuvieron que realizar trabajos laborales y se les pagó el doble esos días, pero a los estribadores, que eran los que cargaban y descargaban la mercancía, la empresa solo les reconocía un día y medio, en vez de 2 días completos laborables. Ellos no cobraron su cheque y amenazaron con huelga. El mismo hecho ocurrió en el muelle de Puerto Cortés. Aquí fue donde los empleados, agitados por la opresión y por si alguno se rebelaba exigiendo derechos, eran expulsados sin explicación. Fue entonces donde se produjo la agitación y llegó a oídos de los demás muelles y empresas bananeras, y se unieron todo el gremio obrero para exigir sus derechos y exigir no a la explotación y mano de obra barata. En el intento por defender sus derechos y en las intensas protestas se forman grupos organizados sindicales. Inmediatamente se organizó un comité de huelga central de los trabajadores bananeros, con representantes de los distintos distritos de Unity: Tela, Puerto Cortés, Lima, El Progreso. Dicho comité de huelga pasó por varias reorganizaciones, pero el definitivo es el siguiente, con sede en El Progreso. César Augusto Coto, secretario general. Juan Canales, secretario de organización. Francisco Ríos, secretario de prensa. Guillermo Raudales M., secretario de actas. El Comité Central de Huelga presentó el 11 de mayo un pliego de 30 puntos en el que exigía, entre otras cosas, un aumento de salario del 50%, mejora en las condiciones de servicios hospitalarios, vacaciones por 15 días pagados, bonificaciones en el mes de junio y diciembre, viviendas higiénicas para los trabajadores y mejor trato. Ya que nada de esto era algo de lo que gozaran como derechos por sus labores realizadas día tras día. Debido a estas altas protestas que las empresas no veían conscientes para ellos, comienzan a morir líderes obreros, así como además trabajadores provocados por los militares. Estos buscaban proteger los intereses de la multinacional Unity Fruit Company. Esta multinacional controló el mercado del banano en varios países de Centroamérica y del Caribe, y se apoderó de extensiones de tierra en la región para garantizar la producción del banano. Dentro de las peticiones que exigía el movimiento obrero a través de sus sindicatos son: libertad sindical, creación del Ministerio del Trabajo, mejores condiciones salariales, protección de la salud de los trabajadores, creación del Código del Trabajo y creación de la Seguridad Social. De esta forma garantizar sus derechos y poder obtener una vida más digna y justa. Después de haber luchado por sus derechos, los obreros pudieron obtener muchas ventajas que le garantizaba un estado laboral justo, como ser aumento de salario, mejores condiciones de trabajo y beneficios de salud, pago de horas extras, así como también que los sindicatos fueran reconocidos y poder sentarse a negociar con las empresas y el gobierno. Exigir sus derechos no iba a ser algo bien visto por las empresas. Sumado a esto, el tiempo que duró la huelga dio un alto a las producciones bananeras, por lo que se dieron muchas consecuencias, como ser despidos, pérdidas producidas en las plantaciones bananeras, cuantioso monto de salario que los trabajadores dejaron de percibir mientras duró la huelga bananera.
Es por todo esto que puedo decir que el movimiento obrero dio un auge trascendental en la búsqueda de los derechos laborales, condiciones más favorables para las familias. Es por ello que gracias a la huelga se logró mejorar las condiciones de vida de la población obrera de nuestro país. La huelga de 1954 nos heredó grandes logros para nuestro pueblo. Por primera vez se hizo a un lado los intereses de la élite. El pueblo demostró que en la unión y buscando grandes propósitos se pueden lograr importantes cambios en beneficio de nuestro país.